Buenas tardes, ya casi buenas noches. Eh, Estamos ya en el segundo ciclo de cine debate. Esta vez vamos a encargarnos de debatir una película que en su momento trajo mucha controversia, como es El Hoyo, una película española. Antes me voy a presentar, soy Francisco Galantini y yo en este momento estoy coordinando el ciclo del cine debate. Ya tuvimos muchos debates, más que nada nos enfocamos en documentales últimamente, pero hoy decidimos con los chicos que conformamos el grupo hablar sobre una película que salió en 2020, si no me equivoco, este año, o a finales de 2019, que es El Hoyo, una película española, muy conocida, muy controversial, eh, no sé, que supongo que la mayoría la vio, que en resumen se trata de una persona, de un hombre, eh, que por un título homologado decide instalarse en esta especie de cárcel, prisión, de forma voluntaria, es un mes. No, un mes, no, mentiras, perdón, disculpen, son 10 meses en realidad. Es una prisión bastante particular, ya que tiene contenido marxista, dice Marco, ya que tiene, por decirlo así, varios pisos, y la administración de la cárcel se encarga todos los días de piso por piso pasar la misma cantidad de comida. Es decir, se hace un gran banquete y piso por piso van bajando. ¿Qué es lo que pasa en la película? Que los primeros pisos se encargan de comer toda la comida y no dejan nadie para los 333 pisos que hay según se ve en el filme. ¿Qué es y por qué trajo tanta crítica a esta película? Porque según muchas personas, como dijo ahí Marco, marxistas o personas de izquierda, dicen que refleja el sistema capitalista en el que vivimos nosotros en este momento, ya que no, lo que te hace reflejar la película en sí es que no todos están en las mismas condiciones para tener las oportunidades de comer. La verdad que la película personalmente me pareció entretenida, no me pareció una película aburrida. Eh, Tenía una parte bastante graciosa, principalmente por el viejito este que no estoy acordando el nombre ahora. Pero la verdad es que personalmente creo que no podría reflejar lo que vendría a ser la sociedad actual, ya que, como se ve expresamente, no hay una especie de competencia, no existe la competencia en ese entorno, ya que hay normas establecidas. La gente, por ejemplo, no puede dejar la comida en su celda porque la celda o se calienta o se enfría demasiado. Tampoco puedes subir al piso de arriba si no es por alguna ayuda de algún objeto que vos, como dice la película, podés ingresar un objeto eh, por persona y puedes elegir el objeto que sea. Por ejemplo, el personaje principal eh, entra con el libro de Quijote y después va conociendo personas que van teniendo diferentes objetos. Por ejemplo, su primer compañero trajo un cuchillo súper filoso que se afila solo. Después conoce a otra persona que trajo un perro, por ejemplo, y por último uno conoce a uno que trajo una cuerda para poder subir. Entonces la verdad es que es bastante eh, crítica, por decirlo así, con lo que debería ser la situación actual del mundial, pero me parece que no tiene los estándares ni las condiciones que te da el mundo actual para poder avanzar. Así que, por la pregunta que yo quiero empezar el debate sería, ¿es el hoyo un reflejo de la sociedad capitalista? Los escucho. Si quieren hablar, por favor, levanten la mano. Obvio, dice Lucas ahí. Si alguien quiere, claro, levanta la mano por el coso. Raúl, desmuteate y estás muteado. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio, sí, yo creo que tratan de reflejar en un pantallazo muy simplificado ese factor, si querés, de un régimen capitalista. Pero lo que concluyo es que está muy incompleto el panorama, es decir, ahí falta la producción, ¿no? ¿Quién Claro. lleva toda esa comida al último piso? ¿Quién la produce? Como decías vos recién,
la falta de competencia entre los diversos pisos. Es decir, me parece que como metáfora de capitalismo queda corto, queda corto. Me parece una película muy interesante, está muy, muy bien lograda en cuanto al guión, pero para simplificarlo en simbolismo del capitalismo, me parece que se queda corto, digamos, ¿no? Ahí falta la participación del capital, la participación de la producción, es decir, está vista con una mirada parcial, si se quiere interpretar de esa manera. Claro. A ver si alguien levantó la mano, que no puedo ver todavía. Parece que Yo. noche. Vale, Gonzalo. Para mí, la verdad que la película estuvo bastante entretenida. Lo que sí vendría a ser como lo es Avengers, Endgame o este tipo de películas chatarras que están bien dirigidas, están bien hechas, pero en lo que respecta a contenido y profundidad son sumamente simplonas. O sea, comparto mucho la opinión de Raúl, la verdad. Y la verdad que la película no va para un 10 ni de cerca, pero es entretenido, sí, o sea, es comida chatarra. Tipo, está rica, la disfrutás, pero no te aporta nada, ¿viste? La verdad que la película es entretenida, no digo que no, incluso el personaje, bueno, no me va a salir el nombre ahora, Trimagasi, si no me equivoco, que es el primer compañero de, de Goreng, que es el personaje principal. Claro, ahí dice Lucas, tiene una parte muy graciosa que dice obvio a todo, y es una forma bastante simpática, pero no me parece una película que refleje tampoco el sistema actual, además porque hay reglas establecidas y son muy duras, parece más una especie de estado fascista, si podríamos poner como un ejemplo, porque hay reglas establecidas que vos no podés violarlas, por ejemplo, el tema de la comida, ¿qué otra cosa? No podés, bueno, no podés ni siquiera salir del lugar, es decir, tiene reglas muy duras, muy establecidas, que no te dejan ni siquiera competir con otras personas, y además es bastante, por decirlo así, hostil el ambiente. Ahí dice Leandro, el tema es que es como que dicen, es una película muy entretenida, pero está transmitiendo un mensaje. Claro, Mayra dice, ¿podría reflejarse en algún sentido a cómo se maneja el Estado con sus contribuyentes? Me parece una pregunta bastante buena. Si alguien la quiere responder. Para mí, la verdad que la película vendría a ser una suerte de esquema piramidal, o sea, los últimos en lo que vendría a ser la escala social, pongámosle, serían los últimos en comer. O sea, y para mí que se reflejaría más que nada, para mí que en vez de ser un reflejo como tal del capitalismo, sino que para mí es el reflejo de toda sociedad jerárquica y autoritaria. No sé, por lo menos yo lo interpreto así. Claro. Marcos, vi que levantaste la mano. Sí, Fran. Mira, primero yo quería destacar que no es, digamos, casual que Netflix saque un tipo de películas como esta. Para mí, en realidad, no es el reflejo de una sociedad capitalista. No tiene no hay comparación con eso, con lo que es, digamos, un sistema liberal, si vos querés. Lo que sí refleja la película es la visión que tiene el marxismo sobre el capitalismo. Vos fíjate que esta estructura, como decían ahí, están todos los pisos y la gente, los de arriba tienen mejores condiciones que los de abajo, y que incluso para poder salir de esa situación tenés que descender hasta lo último y ahí recién salir, que encima ni siquiera se sabe qué va a pasar, porque el protagonista termina, bueno, no quiero hacer spoiler, pero... Están acá porque ven la película. Claro, no. En rigor es una visión marxista sobre el capitalismo. No es la realidad la película, es ficción. Y yo concuerdo con quien decía que es una película chatarra, porque digo, pero tiene un contenido muy emotivo, políticamente muy rentable, muy efectivo. Vos fíjate que a mucha gente le gustó,
gente que no es de nuestra orilla. Y lo que sí es películas como esta o como la del Guasón son muy interesantes para analizar en estos tiempos que corren por los mensajes que largan, pero que tienen esta típico del marxismo, que tiene algo como algo sentimental, algo muy emotivo, que le llama a la gente a decir que el capitalismo es un sistema injusto. Claro. Eso nomás. Gracias, Marcos. Y ahí Leandro dice, por ejemplo, los últimos se comen entre ellos, no hay nada para ellos. Esa es la imagen que quiere reflejar el famoso derrame que hablan los socialistas. Claro, pero ahí dice Lucas que no entendió la película. ¿Puedes explicarte un poco más, Lucas? Buenas, ¿cómo van? No, yo no le vi yo no le vi la similitud con la sociedad hasta que lo hablé con un grupo de amigos y me dijeron, eso es lo que pasa en la sociedad. Pero ponele que pase. Yo creo que está mal que se busque culpar al capitalismo, porque es cierto que ponerle que haya clases ricas y clases pobres, pero eso pasa en todos lados, pero no creo que eso sea culpa del capitalismo. O sea, el error está en catalogarlo como culpa del capitalismo. Yo no entendí el final de la película, no sé, yo creo que todos la vieron, si están acá. El tipo se va caminando para otro lugar solo con el viejo, el señor que decía obvio, perdón por la palabra. Eh, El y acabo de decir es complicado. y ahí me quedé pensando que el tipo como que se volvió loco, de alguna Sí, forma. Magazine. Porque estaba hablando con él que estaba muerto. Sí, estaba muerto. Por eso, nada más que eso. Claro. Sí, no, el final no se entiende bien. Al final, bueno, con el señor este, que no me acuerdo el nombre ahora, el último personaje con el que se cruza, agarran unos hierros y van bajando piso por piso para hacer como una especie de distribución de la comida, así pueda llegar a todos. Al final llegan y hasta Mayra dice, por ejemplo, que llegan y aparece una chica, una nena, que era la hija de uno de los personajes que se ve mucho en la película, y le dan la última comida que quedaba para que le van a llevar hacia arriba de todo para hacer un mensaje a la administración de que, bueno, no se está repartiendo bien los bienes. Y pasa algo muy raro porque al final bajan a un lugar, eh, Goren se va con Trimagasi, pero Trimagasi estaba muerto y la chica sube y la película termina así, con la niña subiendo hacia la administración. Ahí está Barat, era el nombre de este señor. Y es muy confuso, no se entiende bien el final de la película, pero sí da o quieren mostrar, por ejemplo, que en sí es una película que critica el sistema actual. Me acuerdo que justo encima es española y España es un desastre. Tuvo bastante buenas críticas dentro de las páginas de la redundancia de críticas, y todavía no se entiende muy bien o no se puede explicar muy bien por qué vendría a ser un reflejo. La otra pregunta que yo pensé antes del debate era, entonces, ¿qué refleja esta película? ¿Refleja una sociedad capitalista o refleja algo más comunista socialista? Otra cosa que te deja pensando es... No, perdón, Francisco, porque está en línea con lo que decís. Yo creo que no es ni un régimen comunista ni capitalista, simplemente vos lo mencionaste, es claramente un régimen fascista. Ahí hay reglas muy duras para cumplir por todos, una cantidad de alimento que está dada, no pueden ser ni más ni menos, o sea, está todo dictado y reglamentado en forma muy dura, que inclusive la pregunta que me queda sin resolver es cómo es la distribución aleatoria en la cual se despiertan los protagonistas Claro. cada 3 semanas, ¿no es cierto? Evidentemente eso también obedece a una fase dictatorial, a una fase fascista. Hoy te despertás en el 3, mañana te despertás en el 333 y pasado en el 170.
O sea, no hay ninguna regla, simplemente la que la administración determina. Eso, convengamos, no es ni del régimen capitalista ni un régimen comunista, es un régimen fascista, Claro, claramente. gracias. Gracias, Raúl. Ahí Sandra, sé que hizo un comentario bastante largo, si lo puedes decir por audio, Sandra, así se hace más interactiva la charla. Hola, buenas tardes. Hola. No, es como mi punto de vista, o sea, yo no lo había visto que esté posicionado de un lado o del otro, sino lo que yo, o sea, hace un mes ya que vi, hay cosas que no me acuerdo, pero yo lo interpreté como que el hecho de depender de una especie de administración, yo lo relacionaba a como todas las sociedades que dependen de un Estado, digamos. Y por Claro, eso hay que seguir ciertas reglas y por eso hay distintos niveles. Como claro, claro. que tarde o temprano, a menor escala, eso se ve, o sea, las consecuencias de depender de alguien de esa administración. Pero igual creo que es un Claro. poco extremista lo que vi yo. Sí, sí, la película yo creo que va tocando ya un extremo, porque, es como lo dijo Marcos, si no me equivoco, es lo que la gente, los socialistas, los marxistas ven, cómo funciona o cómo ellos creen que funciona el sistema capitalista. Y la verdad es que es cualquier cosa menos cómo funciona el sistema. Y justamente creo que fue Marcos el que preguntó, un segundo. Sí, Marcos dice, ¿en qué se diferencia el fascismo y el comunismo? A ver si alguien puede responder. Creo que esa pregunta va porque Raúl había hecho una explicación, si no me equivoco. Sí, a ver, básicamente el comunismo es un ideal, no se puede poner en práctica ningún régimen porque es impracticable. Realmente es un régimen que no va a cerrar en ninguna sociedad moderna. Ergo, en muchos de los estados donde se intentó hacer un régimen comunista, terminan practicando un régimen fascista o un régimen totalitario, porque no hay forma no existe la solidaridad espontánea que hablan en la película, eso no existe en la raza humana, por lo tanto es impracticable. Entonces yo creo que lo que sí está determinado es un régimen fascista que es fácil de determinar. Un régimen fascista es un Estado que determina todo por el individuo, es decir, toma todas las decisiones por cada ciudadano y las reglas son duras y verticales. Prácticamente eso parecería contradecir a un régimen comunista porque se supone que hay una horizontalidad, pero a la práctica son todos regímenes que terminan siendo verticales. Pienso que, Claro, no sé si está bien la distinción desde mi punto de vista, pero básicamente es lo que puedo comentar así en forma rápida, ¿no? claro. Ahí Marcos dice que discrepa. A ver, Marcos, si podés explicarte por vos. Sí, no. En rigor estoy de acuerdo con lo que dice Raúl, pero fascismo y comunismo, como yo lo estudié, como yo lo entendí, son la misma cosa. La diferencia, para mí, radica en que el comunismo es una ideología, es una religión, si uno quiere, pero que viene a salvar a todo el mundo. Es decir, Lenin decía la revolución mundial. El fascismo es una dictadura o un nuevo tipo de Estado para una determinada raza. Por eso el fascismo es excluyente en ese sentido y perdió el discurso y quedó como una dictadura de derecha. Pero, digamos, yo creo que la diferencia radica ahí y que como sistemas políticos autoritarios son la misma. Eso nomás. Claro. Sí, otra cosa que se critica mucho en la película es algo que lo dijo ahí Raúl, de que es si existe una solidaridad, por decirlo así, espontánea o un orden espontáneo dentro de la, de la prisión. Incluso se muestra que al final tienen que bajar con guerras
para que no se coma de más la comida, porque primero el personaje de, ¿cómo se llama esta chica? Imoguri, les hace como platos con todas las calorías que necesitan cada persona y le invita a la persona de abajo que haga el mismo plato para la persona de abajo y que así llegue a todos los pisos para poder tener un orden, por decirlo así, o la comida para todos, para hacerlo más fácil. Y al final se ve claramente como que no se puede, no funciona de esa forma, funciona un par de veces, pero después deja de funcionar. Y la única forma en que, por lo que expresa la película, funcione, que la comida llegue a todos es de la manera violenta, que al final termina mal, porque termina con el personaje de Barat muerto, por lo que parece Goreng también, y al final la chica, Miharu, si no me equivoco que se llamaba, termina saliendo viva, pero yéndose a la administración. No se entiende muy bien la película, pero sí hace como una especie de crítica a el orden espontáneo, a la solidaridad espontánea, que en ese momento yo me acuerdo que la vi y siempre escuchaba mucho a Alberto que hablaba del orden espontáneo y la solidaridad, y pensaba una vez, me gustaría preguntarle a Alberto qué opina de la película, y si está, me gustaría que él dé su opinión sobre la película, porque sé que la vio, si no me equivoco. ¿Estás, Alberto? Eso es normal que no pueda estar, así que si no, vamos con otro. Ese no está. Seguimos. Ah, no la viste completa. Me estás hablando en privado a mí nomás. No sé si sabes eso, Alberto. Así que te aviso por las dudas. Bueno, siguiendo un poco con la... ¿Ustedes creen? ¿Está en el micrófono? ¿El mío? No. Bueno, ¿qué solución se pudo haber dado? ¿O qué solución se podíamos proponer nosotros como liberales en ese tipo de situaciones? Porque, por ejemplo, al final Goreng y Barat, la solución que proponen ellos es, bueno, irse a la parte violenta y con armas, por decirlo así, rudimentarias, eh, reparten la comida. ¿Qué solución creen que nosotros podríamos aportar como liberales en ese tipo de situaciones? A ver, los participantes. A ver, Luca, dale, opina tranqui. No, yo levanté la mano antes de esa pregunta y me quedé Dale. pensando en el hecho de que vos dijiste que, o sea, buscaron dividir en formas iguales la comida y no funcionó. Y ahí Sí, también te deja pensando que dividir en cosas iguales y que todas las personas sean iguales en una sociedad no va a servir. Eh, claro. Eso creo que también hay que verlo. Nada más Sí, que eso. sí, sí. Marcos, sé que haces la mano. Sí, yo creo que tampoco, siguiendo lo que decía esto del orden espontáneo, yo creo que no. De hecho, se arremete contra un orden espontáneo. Vos fijate que ellos intentaron, hay una chica que intenta, como decía vos, racionalizar la comida, etcétera, pero ahí no hay orden espontáneo porque la forma en la que ellos querían hacerlo era a través de la violencia, le querían obligar a los demás a que traten de comer de forma ordenada. Y después, este, no puede haber orden espontáneo cuando hay alguien que desde arriba está decidiendo cómo se va a distribuir toda esa comida. Eh, Claro. yo creo que la película en sí es un reflejo, remete contra todo lo que es un sistema de libre mercado, de libre emprendimiento o de libertad individual, nada más. Hace Lucas. Baja la mano. Puedes bajar la mano porque si no me salta. Está, gracias. Sí, yo lo que estoy diciendo más que nada es porque antes de venir de tener el debate, me puse a ver opiniones de las personas con respecto a la película, para saber más o menos qué opinaban, y muchas de las críticas que hacían este tipo de personas era que de la película demuestra, por decirlo así, que el orden espontáneo no es una cosa funcional, sino que es una imaginación de la gente liberal o de los capitalistas. Yo estoy diciendo que para mí no funciona el orden espontáneo, ni que se demuestre en la película que el orden espontáneo no funciona, sino que trato de expresarme como si fuera una persona de izquierda, y por las cosas que yo leí, por las críticas que yo leí, eh, se habla mucho de que la película demuestra de forma fehaciente que el orden espontáneo no funciona. Yo personalmente no tengo la misma opinión, pero sí creo que, a ver qué dice Leandro,
Con respecto a lo que comentaron recién de que no querían compartir la comida, están haciendo una supuesta crítica al supuesto capitalismo como lo ve el director, de que las clases altas no quieren compartir sus privilegios, y tiene razón. También es otra cosa que refleja mucho la película, que las clases que vienen arriba no quieren compartir los privilegios que tienen y la comida y la abundante comida que tienen hacia las clases de abajo, que parece que la única forma de administrar las cosas es con violencia. La verdad es que la película sí lo que me gustó mucho fue en sí de que por lo menos te la hacían interesante, porque si no, fíjense que yo apenas la pude ver completa porque en un momento que me aburría mucho, pero te hacían una especie de, o trataban de decirte, mira, esto es una crítica de la sociedad, porque te tiraban indirectas, te hacían, por ejemplo, yo creo que la chica esta, no me sale el nombre ahora, Imoguri, es una persona, dentro de todo, que quieren demostrar como si fuera una persona buena dentro de un sistema roto. Y ella por eso racionaliza la comida, y se las pasa a otras personas, y al final esas personas no aceptan ese tipo de sistema, y como que quieren mostrar de que la gente buena quiere hacer algo en la sociedad capitalista, y al final no se puede. Así que es bastante particular. Muy no tu gato, Raúl. Otra opinión o otra pregunta que me surgió cuando estaba más o menos preparando el debate, era si realmente se podría vivir o realmente esto es un sistema capitalista en su esplendor, o se podría decir más que es como una especie de visión de las personas que creen, que eso es algo que ya lo habíamos hablado mucho. Así que me gustaría hacer la opinión, por ejemplo, de Gonzalo Torres, que es otro chico que trabaja dentro del ciclo de cine debate sobre la película. Gonzalo, ¿estás? A ver si puedo opinar, y si no, parece que... A ver qué dice. Otra película quizás... Parásitos de la Morena. Leandro, ya debatimos Parásitos. Fue la primera del año, pero fue antes del debate. Antes del coronavirus. Así que sí, el Joker está entre las personas, de las cosas que quiero debatir, pero si vamos a ir cerrando ya el ciclo, si alguien quiere hacer una opinión antes o hacer una aclaración, si no podemos ir empezando a cerrar el ciclo. No sé si le parece. Bueno, entonces, muchas gracias a los que participaron. Voy a responder un poco las preguntas. El Joker está para debatir dentro de la lista de películas que tengo, pero la que sigue solamente hagamos un documental debate sobre el tema de Estados Unidos o el tema Hong Kong, porque son temas muy actuales. Ya lo de Hong Kong fue la semana pasada y los Estados Unidos en este momento, así que me gustaría debatir rápido uno de esos temas antes que pase de coyuntura. Y sí, después vamos a debatir o vamos a hablar sobre Joker, que es una película premiada y tiene una cierta crítica a la sociedad en la que vivimos. Así que muchas gracias a los que participaron. Los esperamos para los próximos eventos del club y para los próximos cine o documentales debate. Gracias, Alberto, por darnos este espacio y al club, y los esperamos en el próximo documental. Muchas gracias.